Bienvenidos jóvenes estudiantes del tercer y cuarto año de secundaria de la institución educativa San Ramón de Pangoa. Comenzaremos con la experiencia número 3, sesión número 2, con el título Elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. El día de hoy, 31 de mayo, estamos celebrando a nivel internacional el Día de la Solidaridad, Día Internacional de la Solidaridad. No nos debemos olvidar que cada 31 de mayo celebramos a nivel mundial el Día de la Solidaridad. Bueno, ya conocemos la experiencia número 3, que es asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. Tenemos la situación significativa, que ya lo hemos leído en la sesión anterior. El título de esta clase, que es Elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. La competencia que trabajaremos en esta ocasión es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tenemos los criterios de evaluación que lo debemos tomar en cuenta, porque con estos criterios nosotros los docentes les vamos a evaluar en todo momento a ustedes, que es adecua, organiza, utiliza y reflexiona. El propósito, tenemos ahí el propósito, y la evidencia que van a tener que entregar es conceptualizar qué es un podcast, propósito, características, estructura y los pasos para elaborarlo, planificar, redactar y revisar el guión de un podcast. Tenemos acá el concepto de lo que es un podcast. Es un audio o un video digital que se graban libremente. La finalidad es de difundir hechos, historias, comentarios, entrevistas, etc. La duración de un programa de podcast es libre. Se recomienda que un programa dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. ¿Cómo hacer mi primer borrador de podcast? Vamos a tener que definir la temática y sé original. Recuerda que la idea es divertir al igual que tu audiencia. Considerar puntos principales, tiempos, estructura. Elabora una pauta sencilla. Si te quedas en blanco, esta será tu salvación. Cuando se refiere a pauta, jóvenes estudiantes, nos estamos refiriendo que ustedes deben tener en una ficha todas las palabras claves que van a poder considerar dentro de su podcast, palabras que de repente son un poco difíciles de memorizarse. Entonces en esa pauta nosotros lo vamos a considerar. Al momento de grabar, cuenta con unos buenos headphones y micrófono, además de una habitación silenciosa. Usa los mejores recursos para editar: Audacity, Adobe Audition, GarageBand, Pro Tools, Anchor para publicar, Spotify, iTunes, iVoox, SoundCloud. Finalmente, es momento de difundirlos. Las redes sociales y tus amigos pueden ser tus aliados para despegar. ¿Cómo se elabora el guión de un podcast? Para un orden adecuado del guión, utiliza una tabla con 2 columnas. En una, considera el tiempo de cada acto, y en la segunda, el desarrollo de las actividades. En el guión no es necesario escribir todo el desarrollo del programa. Escribe solo lo que te ayudará en la exposición. Como les explicaba en la diapositiva anterior, en este guión
vamos a escribir algunas palabras que nosotros nos podemos olvidar fácilmente. Elige una cortina musical que sirva de fondo en cada programa. Así como ahorita yo les estoy presentando este tutorial, por ejemplo, tengo una cortina musical de fondo. El tiempo es muy importante. Determina con anticipación el tiempo para la bienvenida, los segmentos, las intervenciones, si vas a tener invitadas o invitados, y la despedida. Tomemos en cuenta que la estructura de un guión de podcast presenta 3 momentos o actos: introducción, desarrollo y despedida. Estructura del guión de un podcast. El tiempo que va a tener la introducción es 4 minutos. Es tu carta de presentación. Lo mínimo es presentarte y decir el nombre del podcast. Expon a las y los oyentes un breve resumen de qué vas a hablar y de qué forma lo harás. Esta parte ustedes van a tener que presentar en forma breve de qué va a tratar tu podcast. También acá en esta parte ustedes se van a presentar. $12 minutos durará el desarrollo del podcast. Es lo que sería el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas contar. Aquí desarrolla con libertad el tema o asunto que deseas transmitir. Finalmente, la despedida tendrá una duración de 4 minutos. Se sugiere que este acto sea el momento ideal para tu llamada a la acción, es decir, lo que propones para un cambio de actitud con referencia al tema tratado, e invitar a la gente a comentar y compartir tus contenidos, empleando diferentes medios, principalmente las redes sociales. También es un momento oportuno para adelantar algún contenido del programa siguiente, a modo de enganche. Se recomienda tener una frase final, una frase recurrente que repitas en cada programa. Le dará un toque de personalidad y facilitará a las y los oyentes familiarizarse con tu podcast. Da las gracias a las y los oyentes que te acompañaron y despídete de ellas y ellos. Pensemos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos proponer para mitigarlos. Luego escribamos las respuestas a las preguntas del siguiente planificador. En esta parte ustedes van a rellenar esta planificación, porque siempre cuando hacemos un texto o creamos un texto, ya sea texto argumentativo, descriptivo, un cuento, una leyenda, etc., siempre debemos planificar. Por eso se le está presentando ahí el siguiente cuadro, que es la ficha de planificación. ¿De qué tema tratará su podcast? ¿Cuál será la estructura de su podcast? ¿No? En este caso son 3 partes que tiene el podcast: introducción, desarrollo y despedida. ¿Cuál es el propósito y intención del podcast? ¿Con qué objetivo van a hacer este podcast? ¿Por qué medio oral o visual difundirán su podcast? Ya sea una red social, como es el Facebook, el WhatsApp, una página web, en la radio, etc. ¿Quiénes les van a escuchar? ¿Qué lenguaje usarán para que me comprendan? Hay 2 clases de lenguajes, ¿no? El lenguaje formal y el lenguaje informal. ¿Cuál de esos lenguajes van a utilizar ustedes? ¿Qué tiempo de duración tendrá mi presentación? En este caso, bien claro, le dicen no debe pasar de los 20 a 30 minutos. ¿Quiénes se apoyarán o quiénes me apoyarán para difundir mi podcast? ¿Quiénes les van a apoyar? ¿Va a ser papá, mamá, o algún hermano, un tío, algún familiar, un amigo? ¿Quién les va a ayudar para difundir este podcast? ¿Cómo será la introducción?
En esta parte les voy a ayudar para que ustedes puedan desarrollar este cuadro de planificación. La contaminación del aire es una realidad muy preocupante. Se estima que produce 7 millones de muertes al año. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando sobre el Medio Ambiente. Soy Valerie. En este episodio hablaremos sobre las acciones que podemos realizar para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente. Este es un ejemplo de una introducción de un podcast. En este caso estamos hablando, la que está presentando este podcast es una señorita que se llama Valerie. Bien claro, ahí en la introducción está haciendo un resumen de lo que va a tratar su podcast y también se está presentando. En ese caso también está presentando el nombre de su podcast, que es Conversando sobre el Medio Ambiente. ¿Cuál será el resumen del podcast? En este podcast te daré información que puedes llevar a la práctica para apoyar la conservación de una buena calidad del aire. ¿Cuáles serán los puntos importantes o las ideas fuertes en el desarrollo del tema? Los puntos importantes serán las prácticas para la conservación de una buena calidad del aire. En clases anteriores, o en la clase anterior, ya hemos visto en las lecturas de qué forma nosotros debemos tener una buena práctica para poder conservar bien el ambiente, ¿no? Por ejemplo, evitando cortar los árboles, evitando botar basura en los riachuelos, evitando contaminar el ambiente quemando con llantas, ¿no? Etcétera. Esa parte ustedes ahí van a poner ahí los puntos importantes para la conservación de una buena calidad del aire. ¿Cuáles serán las propuestas que presentarás? Recuerda contar con argumentos para sustentarlas. Hemos visto, ¿no?, que en la clase anterior, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación ambiental, ¿no? O qué alternativas nosotros podemos dar para que no se contamine el medio ambiente, ¿no? En las lecturas nos hablaban bastante que podemos andar en bicicleta, no quemar la basura, recomendaciones para mejorar la calidad del aire en casa, decirle no al uso de la pirotecnia, cuidar áreas verdes y áreas naturales. ¿Cuál será la frase que emplearás al final del programa? Nos vemos. Un nuevo episodio de Conversando sobre el Medio Ambiente. Esta frase siempre lo van a utilizar ustedes al momento de finalizar su podcast. Textualizamos el borrador del guión del podcast. Redactamos un borrador teniendo en cuenta el planificador y su estructura. Debemos considerar también nuestros conocimientos y la experiencia acerca del tema que en las actividades anteriores hemos adquirido y que nos permitieron plantear acciones como, por ejemplo, contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física, asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos, crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad, disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. Asimismo, las acciones que venimos realizando nos servirán como referentes para proponer otras que podamos realizar en el día a día. En el guión no es necesario escribir todo, solo escribiremos aquello que nos sirva como guía, de manera que cuando grabemos el podcast no se nos olviden las ideas. Nosotros en esta parte vamos a hacer un borrador. Después de haber hecho ya la planificación, hacemos el borrador siguiendo la estructura que va a tener nuestro podcast. En esta parte de la guía vamos a considerar la introducción. ¿Cómo va a ser nuestra introducción? ¿Qué vamos a considerar en el desarrollo y qué vamos a considerar en la despedida?
Todo esto lo vamos a registrar en el cuaderno de trabajo. Revisamos el borrador del guión del podcast. La competencia es: leemos con atención el texto y con base en el siguiente cuadro comprobamos si cumplen con lo planificado. Ustedes han planificado, y si han planificado bien, van a desarrollar ustedes esta lista de cotejo. En esta lista de cotejo estoy presentándoles 5 indicadores y ustedes van a marcar si lograron o no lograron y qué deben hacer para mejorar su aprendizaje. Luego de la revisión ya del borrador, vamos a elaborar ya la versión final del guión. De ser posible, solicitamos algunas recomendaciones del profesor o la profesora. Con ello estaremos listos para grabar el podcast, sobre lo cual aprenderemos en la próxima actividad de esta área. En esta parte, después de haber hecho ustedes su versión final ya de su guión, ustedes se van a evaluar los avances que han tenido de la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tienen ahí los criterios de evaluación, ¿ya? Que dice: adecúa el texto a la situación comunicativa de la contaminación del aire, organicé y desarrollé las ideas de forma coherente y cohesionada, utilicé las convenciones del lenguaje escrito y de forma pertinente para garantizar la claridad y el sentido del texto, reflexioné y evalué la forma, el contenido y contexto del texto escrito y lo revisé continuamente para mejorarlo. Si lograron, marcarán una X, estoy en proceso de lograrlo, o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. De esta manera estamos finalizando este tutorial de la sesión número 2 y nos vemos en la próxima clase.